No, qué presentación te hicimos. La próxima vez pónganse de acuerdo para el tono. Pero está ¿no? muy bien, acaban de componer esa canción. Le digo una cosa, mire, está todo muy bien menos la parte del azar. La economía tiene cualquier cosa. Sería trompetas. No sé. Imagínate. A ver, vamos. Sería trompetas. Escalera con luces. Y ahí aparecería. Usted vestido medio como Robertito Funes. Así, como Roberto. Antegar y más. con colores. Bajando esa escalera y nosotros dos, con un micrófono cada uno, de cada lado, con la orquesta en vivo cantando. Llegó Beristain, números y azar, de la economía nos vino a hablar. Usted quiere que sume un nuevo papelón a mi carrera profesional. Ya los tiene No le todos. hace falta. Por eso, quiere que sume No le hace falta. un nuevo papelón. Tengo una enorme gama ¿De qué viene a hablar, señor? De las 30 lucas, señor. Además del gran De la corte de lucha, pelo que le hizo 30 mi amigo Pachi, por favor. Sí. Siga, por favor. Lo único que tuve la desgracia de ubicarlo, encontrar a algún compañero. Fue un lindo encuentro la peluquería. Hablamos de cosas triviales. Okay. Bueno, hoy el tema central de la economía, ¿no? Fue los cambios que se produjeron en ganancia, ¿no? Es decir, vamos a empezar de cero. 30.000 pesos brutos. A partir de 30.000 pesos brutos no se va a pagar el impuesto a las ganancias. Si usted paga 30.001, sí va a pagar impuesto a las ganancias. Pero quizás las modificaciones más importantes que se produjeron fueron en materia de las escalas. Es decir, se modificaron las escalas. Los detalles se van a conocer en una conferencia de prensa que va a tener lugar hoy, o en muy pocos minutos, donde Alberto Abad, el titular de la FIP, va a dar a conocer los cambios en las escalas. Hay algunas cosas que se adelantaron, que son importantes. Vamos a ver de las escalas aquí. Hay un dato quizás importante, ¿no? Determinante. Ahí falta mínimo no imponible. Estamos hablando de un sueldo bruto, ¿eh? No es un sueldo neto. Fíjense, hay algunos cambios interesantes en materia de escala, ¿no? ¿Le puedo preguntar algo, Beristain, para llevarlo al lenguaje de una persona como quien le habla que no entiende absolutamente nada de todo esto? ¿Qué significa esto? Una persona que cobra 15.000 pesos, ¿qué le pasa? Bueno, vamos a ver, mire, acá lo tenemos. Acá lo tenemos, sí. A ver, esta medida es retroactiva al 1 de enero. Es decir, que si usted está contemplado dentro de estas categorías que vamos a explicar ahora, le van a devolver o le van a reintegrar, el término correcto es reintegrar, el dinero que uno pagó en concepto de ganancias durante los meses de enero y febrero. Enero y febrero. ¿Por qué? Porque no se liquidó febrero. Bueno, no se liquidó febrero. Es verdad que no se liquidó febrero, pero probablemente algunos no lleguen a liquidar con el cambio y le hagan, recién lo hagan en marzo. Un suplemento. Puede ser en marzo, puede ser los días subsiguientes. Exactamente. Entonces, vamos a ver algunos casos puntuales que es importante destacar. Porque acá lo que se toma como referencia es el ingreso anual. Entonces, con el ingreso anual un poco se pierde, digamos, cuál es el beneficio. Pero veamos, por ejemplo, el caso de un trabajador que hoy gana 32.000 pesos brutos. Brutos, es decir, antes de los descuentos. De los descuentos, ¿okay? Sí. Sería el tercer ejemplo de esta lista. 32.000 pesos brutos, que claro, es el tercer ejemplo. Bueno, hoy recibe en concepto de ingresos 281.599 pesos anuales. Netos, eso es lo que cobra de bolsillo. Netos. Eso es lo que recibe al final del año. Está bien. Vamos a ir por parte para que no confundan tantos números. Bueno, con el cambio va a cobrar neto de bolsillo por año 342.927 pesos. Ahora, para bajarlo un poco más al llano, ¿qué implica esto? Implica 3 lucas más por mes. No, 4.717 pesos más por mes. Más por mes. Es notable. Efectivamente. ¿No? Vamos a ver un segundo caso, digamos, para que ustedes tomen como referencia. Después se van a conocer los detalles. Empecemos de nuevo. Hoy, ¿desde qué cifra vos pagabas ganancias? Hoy. ¿Desde qué cifra vos pagabas ganancias? Hasta 15.000 no pagabas. Hasta 15.000. O sea, se duplicó. Sí. Hoy, si vos cobras... Sí, pero esto es relativo, Favale, porque todo, no, digamos, es relativo. ¿Por qué le digo? ¿Pero se duplicó o no? Sí, no, se pero duplicó. Escúcheme. Se duplicó en algunos casos. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque usted no pagaba ganancias. Los trabajadores, este fue el último cambio que se hizo, fue en el 2013. Entonces, los trabajadores que hasta el agosto del 2013 estaban exentos del pago de ganancias, trabajadores que cobraban menos de 15.000 pesos o hasta 15.000 pesos, digamos, esos trabajadores recibieron
aumentos salariales en el 2014 y en el 2015, ¿me entiende? Entonces, probablemente esos trabajadores que entonces cobraban 14.900 pesos, probablemente esos trabajadores hoy cobren 25.000 pesos. Sí, ya venían pagando. ¿Me entiende? Porque se congeló la foto. Se congeló la foto agosto del 2013. Sí, en estos mismos meses ya venían pagando ganancias, ahora ya no. No pagaban ganancias, le repito, se congeló la foto. Los trabajadores... Por más que ganes 22.000, ¿no pagabas? No pagás ganancia hoy si en el 2013 cobrabas menos de 15.000 pesos brutos. ahora entendí. Eso no sé si los se entiende lo que los estoy aumentos diciendo. no fueron Tomados en punibles, cuenta. digamos. Exactamente, no fueron considerados. Entonces hay muchos Para trabajadores... ellos no se le modifica nada. No. Exactamente, hay muchos trabajadores que hoy, imagínense, cobraron 2 aumentos. Uno del 30% en el 2014. Y ya ganan hace más de un año 22 lucas. 22 o 25 lucas, póngale, ¿no? Sí. Cobraron otro aumento en el 2015. Esos trabajadores no están contemplados en ningún lugar, porque hoy están exentos del pago de ganancias. Para ellos sigue igual. Exactamente. Entonces, esto se ajusta esencialmente a los nuevos trabajadores. A los trabajadores que, por ejemplo... O a los que ganaban más de 15 antes del 2013. O a los que ganaban más de 15 antes hoy. En agosto del 2013. Entonces, por eso el impacto no es tan importante por la exención del pago de ganancias, sino por la modificación de las escalas. ¿Por qué? Porque se daba una situación injusta en la cual muchísimos trabajadores, por ejemplo, un trabajador que ganaba 160.000 pesos por año, pagaba más o menos lo mismo en concepto de ganancias que un trabajador que ganaba 2 millones de pesos por año. Entonces, esa modificación de la escala quizás es lo más relevante del anuncio que hizo hoy La el temible presidente. cuarta categoría. Exactamente. Estamos hablando de la cuarta categoría, que son las personas físicas. Es decir, las personas, no son las empresas, ¿no? Tengo una pregunta, porque en muchos lados, y ahora vi que en el cuadro también figuraba, decía que esto es para personas casados con 2 hijos. No, este es un caso puntual. Este es un caso para todos, puntual. pero lo que se toma es un caso puntual, porque Abad lo que va a explicar hoy son los detalles de esta medida. No tiene nada que ver si es soltero, casado, si tiene cuántos hijos. No tiene nada que ver, eso se va a Nos saber afecta ahora. a todos. Ahora, hay un caso, ¿no? O sea, ¿cuál es el alcance de ganancias? Porque hay cosas que hay que desmitificar. Hoy ganancias, el impuesto a las ganancias alcanza a un poco más de 1 millón de personas y jubilados en menor medida. Es decir, los que están alcanzados por ganancias son más de 1 millón de personas. Hay 12 millones de personas que están en el circuito registrado de trabajo y que no pagan ganancias porque tienen sueldos inferiores. Y hay otros 4 millones de trabajadores que no pagan ganancias por una sencilla razón, porque forman parte del ejército de trabajadores en negro, no registrados, entonces no pagan ganancias. ¿Un monotributista paga ganancias? Un monotributista paga ganancias monotributo, en algunos casos. justamente. Paga monotributo, Claro. está incluido ahí todo Que el según lo que paquete factures es lo que impositivo. pagas anualmente. Claro. Exactamente. El monotributista tiene varios Otra sistemas. categoría. Exactamente. Donde se considera, por ejemplo, obra social, jubilación y todo eso. Sí, ¿no? evidentemente alcanza a ese millón de trabajadores que está dentro del circuito en blanco y que supera los 30.000 pesos de salario. Básicamente, o que llega a los 30.000 pesos de De bruto. salario. No, hasta en ese 30.000 caso, pesos. en ese caso se va a modificar sustancialmente. Para el resto, obviamente, ya entra en diferentes escalas y va a seguir pagando ganancias por razones obvias. Si vos facturás más de 30.000, facturar no, si vos cobrás más de 30.000 pesos de bruto por mes, vas a seguir pagando ganancias. Lo único que se te va a modificar es la escala. Por ahí no vas a pagar tanto. Exactamente. Vamos a poner de vuelta el cuadro, si me hace el favor el productor, la productora, en este caso, y que contarles un poco, ¿no? Un sueldo de 150.000 pesos. No sé si está ¿Anual o mensual? por ahí. Un sueldo de 150.000 pesos mensuales. Hay 108 y 199. Bueno, no importa. ¿No? Yo tengo acá, les voy a contar. Un sueldo de 150.000 pesos. Ya me mareaste, Berizzi. Hoy recibe, no. ¿Es la otra tabla? No, la es que la se otra pide? tabla, no es esta. ¿Es la otra en la que pedías, Mariano, la otra tabla anterior? ¿Esta? Es la tabla anterior. Ahí va. exactamente. Ahí está, 150 es la Discúlpeme, última. acá la torpeza la cometo yo. 150.000 pesos mensuales. Hoy. Brutos mensuales, un trabajador, estamos hablando de un trabajador de ingresos altos, ¿no? ¿Qué sé yo? Como Mauro Zeta, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, yo les voy a contar esto, ¿no? Es un palo 200 al año. A ver, es decir, ¿cuánto es lo que recibe? Salario después de ganancia, 1.254.855 pesos es
lo que cobra, mira, Al año. Es lo que, no, acá tenemos el otro, espere. Le voy a decir, bueno, un trabajador ¿A qué hora es la conferencia de prensa? que gana 150.000 pesos. ¿A qué hora es la conferencia? Deme el margen de error, por favor. Deme el margen de error porque si no, ¿A qué hora es la conferencia realmente de nos Abad? transformamos en robot. Yo robot no soy. Muy bien. Bueno, perfecto. A ver, vamos a ver. Para ver. Se la voy a hacer clara. Un trabajador Sí. que gana 150.000 pesos mensuales, mensuales, va a recibir de beneficio, va a cobrar de más con el cambio 5.400 pesos. ¿Ok? Eso es lo que va a cobrar de más. Por mes. Por mes, exactamente. 5.400 pesos. Porque cambia la escala, dice usted. Porque cambia la escala. Entonces, ¿qué característica tiene este cambio? Bueno, desde el punto de vista relativo, beneficia más a los trabajadores que tienen menores ingresos. Recordemos que son trabajadores que cobran un sueldo medio y medio alto, ¿no? Pero desde el punto de vista objetivo, beneficia más a los trabajadores de mayores ingresos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque tienen mayores ingresos, ¿no? Y porque obviamente el impacto de ganancias es mayor en un trabajador que cobra 150.000 pesos por mes que en el caso de un trabajador que cobra 24.000. O sea, para decirlo de otro modo, aquellos que cobran más de 30.000 pesos también van a recuperar mensualmente dinero. Van a recuperar. Todos. Y ahí, Todos porque se modifica la escala. sí. Y ahí es donde se da el cambio más importante. Digamos, el cambio no se da tanto en las exenciones, es decir, los nuevos exceptuados, sino en las nuevas escalas. Lo cual es importante porque era un reclamo esencial de todos los partidos de la oposición. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones? ¿Qué es lo que se dijo? Bueno, por ejemplo, Hugo Moyano dijo, me parece importante, pero no es del todo suficiente. Esperábamos más. ¿Ok? ¿Qué esperaban? ¿Un piso más alto? Esperaban que, digamos, que la excepción comprendiera a más trabajadores, digamos, porque calculá que solamente comprende hasta los que ganan hasta 30.000 pesos. Esa es una discusión interesante porque la cifra de 30.000 pesos se viene discutiendo más o menos desde mediados del año pasado. Pero hubo una devaluación ahora. Entonces, esa devaluación modificó las cifras, básicamente, lo que es mucho y lo que es poco. Ha cambiado como perspectiva, digo, ¿no? Entonces, por ahí lo que se discutía a mediados del año pasado como piso, 30.000 pesos, hoy es completamente diferente, porque cuando se vuelvan a negociar los salarios, que en algunos casos van a llegar de entre el 25 y el 40%, ya muchos van a estar incluidos dentro de los nuevos brutos, que van a superar los 30.000 pesos. Sí, porque eso es importante lo que está planteando usted. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque en realidad este cambio en ganancias, lo que busca el gobierno con este cambio en ganancias es tratar de morigerar los aumentos salariales, las paritarias. Pero lo que hay que entender de alguna forma es que hay un universo de 12 millones de trabajadores que no están beneficiados por este cambio, que al contrario, que no reciben, en la actualidad, que no están recibiendo ningún tipo de beneficio y sí sufren las consecuencias que se dan como resultado de los aumentos generalizados de precios. Un caso que es interesante, quizás sea el de los docentes. Los docentes negociaron, o están negociando, porque todavía no dieron la respuesta definitiva, un aumento salarial que ya tiene como piso el 40%. El 40,3% que es lo que le ofrecieron el gobierno a los docentes nacionales para el próximo año. Ese 40,3% es un dato fundamental. ¿Por qué? Porque está mostrando un poco, digamos, cuál es el horizonte que pueden buscar los trabajadores, por ejemplo, los estatales, que también van a negociar aumentos salariales, pero también los trabajadores privados que están en la escala salarial más baja. Serán igual por ejemplo, los trabajadores del vidrio. En Argentina se dan situaciones muy delirantes. Como que el Estado, por ejemplo, tiene a muchos de sus empleados en una situación completamente irregular. El propio Estado. O sea, que no serían alcanzados por ningún beneficio de ningún tipo, porque hay mucha gente que trabaja desde hace muchísimos años en el Estado con contratos que se renuevan automáticamente en una situación de irregularidad total. Y también habría que empezar a buscar la manera de introducir, no solamente desde el mundo privado, sino desde el propio Estado, a la gente dentro del sistema, ¿no? Pero del verdadero sistema. Sí, hay muchísimas irregularidades en el Estado, sin lugar a duda, pero lo que tenemos que discutir ahora, lo que hay que plantearse y debatir, es, digamos, cómo se mejoran los ingresos de las familias de menores ingresos, valga la redundancia. ¿Por qué?
porque en realidad ya está empezando a haber muchísimos problemas en torno de la inflación. Cada vez se ven más dificultades en la calle, justamente porque la inflación cala muy fuerte en los sectores de menores ingresos o en aquellos sectores que no tienen ingresos fijos. Quédese para la hora de la conferencia, Beristain. Perfecto. No se vaya, Me lo quedo, necesitamos. a pesar de sus críticas.